Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa de padre a hija. Este es un programa de colección siempre, todos los programas de padre a hija son de colección, porque están destinados a reflexionar, tienen estadística, tienen mucho material para ayudar a fortalecer la institución más importante del universo, que es la familia. Si no fuera por la familia, entonces nosotros ni siquiera podríamos vivir en tribus, ni mucho menos tener un conglomerado mundial como el que hoy tenemos, a pesar de las guerras. La familia es la base del Estado. De manera que denle seguimiento a este programa, grábenlo, guárdenlo, está en YouTube. Claro que sí. Es producido por la arquitecta y mentora de hogar, Kirsis Mejía. Siempre viene con unos temas sospechosos, pero así es. Y ya ustedes saben. Saludos, Kirsis. Aprovecho para saludar esta familia extendida que se ha convertido en lo que se ha convertido de padre a hija. Gracias por estar con nosotros, por apoyarnos y por su sintonía ya por 12 años que tenemos. 12 años. Sí, señor, casi aquí en de padre a hija. Trabajando por lo que creemos que es no solamente la base de la sociedad, como decían los libros de moral y cívica hace unos años. Nuestro mundo está lleno de noticias convulsas, de noticias negativas, y somos abanderados de que la esperanza de nuestras naciones, de las naciones del mundo, empieza precisamente en el pedacito que nos ha tocado llamar hogar. Y por eso estamos aquí. Les recordamos que estos programas están en nuestro canal de YouTube de padre a hija para que los puedan ver, los compartan y se unan a nuestra conversación familiar y nuestra mesa de trabajo de padre a hija. Un tema visto desde dos generaciones, la del padre y la de la hija. Magnífico. ¿Cuál tema tenemos hoy, Kirsis? Yo sé que nuestro director tiene por ahí la intro. El tema de hoy es un duelo de titanes. Vamos a ver. En los últimos años hemos visto cómo las nuevas formas de crianza se han polarizado. Por un lado, padres estrictos con mano firme, por otro, una crianza más suave y comprensiva. Pero, ¿qué necesitan realmente nuestros hijos hoy? Acompáñanos a explorar los extremos de la crianza moderna y la búsqueda de ese equilibrio que transforma la convivencia familiar. En De Padre a Hija. Bueno, Kirsis, no me haga otra vez hablar del trapo usado por mi abuela. No. Yo estuve a punto de desistir en este tema, para que tú no el trapo, no hay otra versión más problemática que el trapo, no la diga ahora. Pero sí es un duelo de titanes lo que tenemos hoy como tema. Las nuevas modalidades de crianza, hoy tenemos más información, tenemos más datos de salud mental, de psicología, pedagogía inclusive, y de educación. No es que hace unas cuantas generaciones atrás vivíamos en la ignorancia, pero sí hoy se nos presentan distintos tipos de crianza y de paternidad. Uno es esa disciplina estricta que todavía queda, sobre todo en países latinoamericanos. Y otra es lo que se llama crianza blanda, y dentro de esa crianza, y como en el equilibrio entre las dos, está lo que se llama crianza positiva. Parece que para ser padres tenemos que tener un doctorado en los tipos de crianza, pero sí me interesó traer este tema a nuestra mesa de trabajo porque existe mucho, sobre todo no mi generación como padre, sino la anterior a la mía, que está como entre medio de la tuya y la mía, que dicen, no, a mí me criaron a correazo, a palo, y yo estoy bien. Yo no soy una persona con problemas. Sí y no. Hoy se ha demostrado que muchas situaciones que tenemos los adultos de hoy vienen a raíz de un tipo de crianza que tuvimos. Hoy se les llama a nuestros muchachos la generación de cristal, porque no se les puede llamar la atención, porque no se quedan callados, porque siempre tienen un argumento. Y ahí vamos, en estos tiempos, entre una crianza muy dura y una disciplina muy estricta, una crianza blanda y lo que está entre medio que hoy llamamos crianza positiva. Ok, yo no sé cómo tú has cementado esto. Sí, yo quiero decirle a nuestros amigos televidentes
y radioyentes y donde quiera que estén, cibernáutica, todas esas cosas, que este mundo que estamos viviendo ahora es diametralmente opuesto a lo que fue, ¿cuántos años? ¿Tú crees que 40 años atrás, 50 años atrás? Yo juro por Dios que yo con mis ojos, el cepo. Eso. Lo juro por Dios, que lo vi en él. Yo no puedo, porque fue tanto yo muy niño, yo no puedo definir a quién era el dueño de ese cepo. Yo sí sé que una vez pusieron a un hermano mío en él. Hizo una travesura, se fue para Guivia a marotear, algo así, y lo encerraron en ese cepo. Un cepo es una madera con dos huecos, ¿verdad?, que se abre y se le coloca en los pies y se cierra con un candadito. Al mejor estilo de la 40. Sí, eso, no peor, pues yo no entiendo. Es que tú tienes hasta la circulación Pero es que eso es una barbarie. Entonces yo juro, te lo repito para que no crean, yo juro que lo vi y no quiero decir que a mí me pusieron cepo ni nada, pero yo no sé si de quién era, pero era como de uso colectivo en el traspatio de San Carlos. Es lo que pienso, porque yo no puedo asociar a ninguna de las familias del traspatio donde yo vivía que pueda ser la propietaria de eso. Eso se mantenía ahí, nadie lo tomaba a mano, nada. Y mira que uno buscaba madera para hacer patinetas, pero ese nadie le topaba. O sea, era parte de la comunidad. La verdad es que es muy difuso mis recuerdos respecto a eso, pero sí yo lo vi y sí sé que hubo un incidente con uno de los hermanos que por un buen rato, yo no sé cuánto, quizá una mañana entera, estuvo con el cepo este. ¿Tú te imaginas lo que debe haber pasado por la cabeza, por los sentimientos de ese niño? No sé qué edad tú recuerdas que tuviera, para estar torturado de esa manera. Hace más de 50 años, sí, claro. Y además, terrible. Era otro castigo que me acuerdo. Mis dos hermanos mayores se fueron al río La Isabela a buscar cangrejo. Y trajeron 2 latas. Parece que un grupo grande del barrio fue, porque eran latas de esas de aceite grande. Uh-huh. Por lo menos eso fue lo que yo vi, me acuerdo. El baño de mi casa se podía echar agua y no salía porque estaba como inclinado. Uh-huh. Lo que hizo el viejo fue que tiró todos los cangrejos ahí, llenó eso de agua y metió a los 2 muchachos con el cangrejo. Ventura, el más grande, tenía sobre sus hombros al más pequeño porque se iba a ahogar. Y eso mira, deja tu cuento. No, sinceramente, porque eso está como de sucesos. No, es que es verdad. No, papi, no. Verdad, no. Pero es verdad, es que yo te tengo que decir la verdad, Kirsi. La verdad es que ustedes eran una generación abusadora y traumática y bueno, la generación antes que la tuya. Claro, no la mía, porque eso, lo que yo no sé es cómo es que yo vi. Yo voy a decir que quizás 2 pelas me dieron, pero no tanto, me infligieron. Pero yo no entiendo, y eso es importante que lo sepan, y yo sé que los amigos que nos están oyendo están rememorando, los mayores, están rememorando algunas de estas cosas que yo digo. Pero, Kirsi, yo no sé cómo yo logré una transformación de tal modo que nunca mis 2 hijas fueron ni laceradas en términos ni... Es más, yo no le hablé alto a mis hijas. No me acuerdo si lo hice, pero ¿cómo es posible que yo, viniendo de ese infierno, no lo reeditara en mi familia? Hay 2... No soy experta en salud mental, pero sí he leído que hay 2 formas de proseguir con algo que se vivió de manera traumática. Una es negarla y otra es seguirla. En algún momento tú tuviste que haber curado de alguna forma esas heridas, porque las heridas que no se curan se repiten. Uh-huh. En mi casa pasó igual. Mi esposo fue criado bajo una mano muy dura de golpe físico en su casa. Era una pela por cualquier cosa a todos sus hermanos. Sin embargo, a mis hijos nunca nadie le ha puesto la mano. Él también logró, de alguna manera,
no volver a repetir ese incidente. Pero yo quisiera que... Yo creo que esa negación se da como de una forma normal, porque los dos hermanos míos, acordándome yo ahora, ya uno murió, Ventura, querían demasiado a sus hijos. Incluso con toda esa actitud reprimida, en uno de ellos, Valverde, no trataron a sus hijos, que querían mucho a sus hijos. Es más, como dicen ahora, lo malcriaban. Es que el subconsciente te lo tiene que decir en algún momento. Yo solamente quisiera que esas personas que aplauden, ¿no? Que eso está falta de una buena pela, entendieran lo que puede estar pasando por la cabeza de un niño que se sienta físicamente maltratado, humillado. La pela es una humillación. La pela es una humillación. Yo no sé por qué yo misma traje este tema. Mira eso. Mira eso, o sea, tú te imaginas, eso es una humillación. Caramba. Eso es una humillación, una pena, un acto de barbarie. ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de ese niño con un blog en la cabeza, arrodillado, cuando se supone que esas personas que son su centro, su sitio seguro, su refugio, le hacen eso? Eso es lo que van a aprender que es el amor, eso es lo que van a aprender que es el cariño. Eso tiene que traer una frustración. Mira, eso es terrible. Eso, tú conocer, el caso de nosotros que sabemos, legisladores de la República, en pleno hemiciclo, defender las pelas a los muchachos como un instrumento idóneo para educar. Y lo han dicho, y mucha gente lo cree, porque dice, a mí me educaron con pela, y mírame lo que yo soy ahora. Bueno, ¿cuál es el problema? Si no te hubieran dado pelas, tú hubieses sido un delincuente. No hay otra forma de combatir las inconductas. Mira, esa imagen es lo que yo pienso. Imagínate ese niño cuando ve, esa es la mano de un padre, de un hombre, evidentemente. Se supone, ¿cómo él va a llegar a decirle me siento mal, estoy enfermo, tengo algo, estoy triste, a una persona que agarra una correa de esa manera? Imagínate la ira que tiene que tener una persona para agarrar una correa y entrarle a correazos a un niño. Mira lo que tú acabas de decir, la actitud dialogante entre padre y un niñito de 5 años. Sí, porque no estamos hablando... mi hijo tiene 16 años y yo no me imagino, si mi esposa es más fuerte, pero yo no me imagino que Gregory se van a entrar a precosar full, porque mi hijo tiene fuerza ya. O sea, estamos hablando de niños que no pueden defenderse físicamente. Fíjate esto, yo tengo mi nieta Aria de 6 años cumplió ahora. Cualquiera cree que nosotros somos dos adultos, como conversamos, como hablamos, todos los temas y cómo ella expone sus consideraciones, cualquier tema que estemos hablando. Yo no recuerdo que nadie habló conmigo en esos términos. Nunca, jamás. Eso eran palabras cortadas. Sí, no se puede, no va, tal cosa. Más nada, no había más nada, nunca hubo una frase completa. Pero era así a todos nosotros. Yo lo digo yo sin ningún tipo de... no me queda ningún requemor ni nada, porque yo conozco, yo tengo un concepto de la vida, no solamente social, sino política, sociológica. Yo entiendo los fenómenos sociales, por consiguiente no me siento absolutamente apesadumbrado por nada, ni frustrado ni nada de eso. Yo lo estudié y lo comprendo. Pues entonces ahí fue que tú sanaste eso, porque lo estudiaste y lo comprendiste. Sí, pero te queda, ¿qué tú dices? Si tú dices, yo voy a hacer lo mismo que hacía mi papá. No, yo no puedo, no jamás. Entonces, estamos hablando de situaciones que todavía, eso sí es grave, los tutores de esta generación, los adultos de esta generación, entienden que ante como yo te digo, ante la vida como se está deteriorando, la conducta humana, la única forma es la represión, pero lo entienden en el plano político. ¿Quién es el héroe de la mayoría de los dominicanos? Nayib Bukele. ¿Qué es lo que ha hecho Nayib Bukele? Reprimir. Represión. Y entonces te ponen una situación especial que tiene El Salvador, que es la proliferación de las bandas. Solo El Salvador, no lo tiene ningún otro país, por una razón ya que no se puede analizar aquí. Y porque él tiene
cerca de 57.000, casi 60.000 personas presas sin ningún tipo de juicio, vamos a decir, expediente. secuestradas desde el punto de vista jurídico. Entonces te dicen, tú ves, así es que hay que responder la delincuencia aquí y todo lo demás. O sea, ven la represión como el remedio infalible. Aquí hace falta otro Trujillo. Sí. Eso también. Con Trujillo, cuando Trujillo tú podías dormir con una botija en la calle Qué y nadie bueno. te le ponía la mano. Qué bueno. Lo cual no es verdad tampoco, porque lo que pasa es que había un monopolio de los ladrones. Claro. Pero vámonos a un cambio, Kirsi. ¿Qué tema tú has traído, Virgen de la Altagracia? Nos vemos en un momento, señores. Amigos, esta guerra que tenemos hoy entre la crianza positiva, la crianza extrema y la crianza blanda, digamos, tratándose de los parámetros de crianza que tenemos hoy. Les traigo un estudio del Pew Research Center del 2023. Esto arrojó que el 57% de los padres estadounidenses, poniendo una muestra en Estados Unidos, se siente presionado por no saber si está siendo muy duro o muy blando con sus hijos. La presión que tenemos los padres de hoy, la generación de hoy que está criando, se debate entre si realmente tenemos que ser blandos o tenemos que ser duros. A partir de ahí es que ha llegado este fenómeno que se llama crianza positiva. La crianza positiva no es más que, como su nombre lo dice, negar toda la negatividad con que tu generación se crió. No es que no le decimos que no. La crianza positiva plantea que hay que explicarles, que hay que hacerlos partícipes y que hay que moldearlos más que castigarlos. Ese es otro contexto social que tenemos en estos tiempos, que es lo que se llama la crianza positiva, que está como en el medio. Hay un problema que parece que es muy cuestionado. Míralo ahí. La crianza positiva tiene como uno de sus parámetros el semáforo. Por ejemplo, con el rojo me paro. Me doy cuenta de que si hay algún conflicto, me detengo. Es un tipo de crianza que no trabaja con la emoción del momento. En amarillo observo, el padre identifica lo que está pasando y el verde actúo. Es como no dejarse llevar por la emoción del momento. Como decíamos en la primera parte del programa, la ira, esa ira momentánea de que me falló, de que me mintió, de que sacó mala nota, de que la cosa no salió bien. Además, que entiendo yo que toda esa ira no es solamente por el niño, es una ira mal manejada del padre o la madre. Recae sobre el niño con una correa, con un palo, con un trapo, lo que sea. Con la crianza positiva, los padres lo que tratan es de reprimir esa emoción momentánea, estudiar la situación y después actuar. Incluso si es necesario retirarse de la presencia del niño hasta que la persona no esté calmada. Si tú vas a encontrar, Kirsi, hay varias notas, tanto en la República Dominicana como fuera, acusan a una madre de la muerte de su hijo de 6 años. Aquí una señora le dio tanto golpe a una niñita de, creo que menos de 2 años. No, aquí hubo una recientemente que dijo que la niña se le cayó, pero se determinó 2 meses, un mes de nacida, una cosa así. Los gritos, los lloros de la niña hacen que un padre los golpee y se le va la mano, como dicen. Pero le crean golpes no solamente físicos, sino también le quedan Pero por supuesto, son traumas que... Aquí, mira, en San Carlos, pongo siempre a San Carlos, para los padres no era una pela, no era una golpiza a un niño, a menos que el niño no se orinara. Ay, papi. Pero tú... Yo no sé para qué yo lo traigo, pero mal, ¿fuiste tú que trajiste esa muy cosa? Mal, muy mal. A fulano le dieron una pela que se orinó. Eso se decía en la escuela. Y uno decía el niño, no, yo no he hecho... Y eso era así. Entonces esa violencia era acumulada y había que expresarla, exponerla en las escuelas peleando. Porque tú venías con una violencia que incluso
te decían cuando un marido golpeaba a una mujer, mire muchacho, no tiene que meter en eso, el pleito de marido y mujer. Pero ahí voy, ¿por qué cuando una pareja cuando un hombre golpea a su pareja es violencia intrafamiliar? Sin embargo, cuando un padre golpea a un hijo es crianza. Bueno, eso lo dijeron incluso legisladores que no quieren exonerar los golpes y heridas causados a un niño como un método de enseñanza. Óigame, eso no tiene madre. Eso es la misma violencia intrafamiliar. ¿Por qué si es un hombre que le pega a su mujer es violencia y está penada por la ley? Sin embargo, ese mismo hombre violento que le pega a su mujer le puede pegar a sus hijos y es crianza. Eso no tiene ninguna lógica. Está lleno de anécdotas de que cuando una gente llega de Estados Unidos con su hijo al aeropuerto comienza a darle golpes, porque el niño que sabe perfectamente cuál es el 911 llama cuando su padre lo tiene amenazado o lo ha golpeado y entonces ahí tiene problemas con la justicia. Entonces cuando llega aquí dice, ven ahora, quéjate ahora, y comienzan a golpearlo desde el aeropuerto. Esas son anécdotas que corren en la República Dominicana y en cualquier país como el nuestro, donde la violencia contra los menores está permitida y alentada en la ley, porque en la discusión del Código Penal, un distinguido legislador de la zona este dijo que no, que eso no, que al contrario, las pelas ayudan a formar, que él se formó porque le dieron golpe. Claro, evidentemente Entonces, es un gran hombre. Bueno, pues vamos a meter toda la gente preso en la Victoria para que se formen. Evidentemente es un gran hombre. Y vamos a crear muchas cárceles. ¿Tú crees que esa conversación con Aria de 6 años que tú dijiste que tienes afortunadamente con tu nieta, la tendrías si cuando te dejan a Aria los fines de semana y hace alguna travesura o algo, tú le entras a correazo? No, imposible. No hablaría conmigo. Imposible. Entonces, ¿qué va a hacer esa niña o ese niño, para no poner necesariamente el ejemplo de Aria, cuando un abuelo, un papá, su mamá los golpea? ¿Dónde va a buscar el aliento? ¿Dónde lo va a buscar? No, una pregunta que te hago. ¿Dónde lo va a buscar el aliento? Evidentemente en la calle. Lo va a buscar en malos hábitos, esa represión que no puede, porque el niño no puede entrarle a pecosar a su papá, lo va a hacer en la escuela. Esa represión va a ser en contra de sus compañeros, en contra de sus profesores, y va a seguir creciendo así, no confiando en nadie, porque se supone que los niños aprenden la confianza en sus tutores, en su hogar, y eso se va a seguir repitiendo. Y en el caso de las niñas se replican el papel de víctimas claro que sí. en el hogar que van a tener, y son hogares disfuncionales porque ellas entienden que sí, que si su papá la golpeó, que eso es una forma de amor. Su pareja también lo va a golpear porque siempre tiene la razón. Claro. ¿No? O sea, nunca una mujer golpeada, abusada, va a tener la razón para nada. Y cuando, yo creo que ya eso habrá cambiado, pero cuando el Ministerio Público le daba un papelito, golpeada que iban a la fiscalía, le decía, mire, búsquelo y entréguele usted mismo este papelito, la mataban. Un papelito que era una orden de presentarse por ante el fiscal correspondiente. Que la misma mujer que hiciera de policía y le llevara eso a su agresor. Imagínate tú. Mira, estamos hablando estamos hablando de familias que aparentaban funcionales, pero eran disfuncionales porque su régimen estaba sostenido en la fuerza, en la brutalidad, en la represión, en el abuso, hay que ponerle nombre a eso. En el cero diálogo. Yo te digo, te iba a decir hace un momento que en la resolución de conflictos con Aria, mi nieta de 6 años, nosotros llegamos a acuerdo. Por ejemplo, ella quiere algo y me dice, Orión, yo te prometo que si tú me das esto, yo te voy a dejar ver televisión aquí en el sillón. Se pelea porque ella quiere ver televisión en la sala. Entonces yo digo, ¿cuánto? No, te voy a dejar tal cosa. En la medida que sus necesidades sean tales, pues llegamos a un acuerdo. Pero fíjate que es una relación de mucha confianza. Y no, quítese de ahí, le dije. Pero yo la puedo quitar de un 2x3. Sin embargo, nosotros tenemos resolución de conflicto. Y mira, siempre lo hemos dicho aquí, no somos expertos en nada, salvo que somos familias. Y por eso le traigo datos reales. El Harvard Center de la Universidad de Harvard, el Centro de Desarrollo Infantil de la Universidad de Harvard, indica que el equilibrio entre el apoyo emocional y los límites, porque evidentemente no estamos diciendo vamos a criar chivitos en la loma,
Los niños necesitan disciplina y límites firmes. El equilibrio entre apoyo emocional y límites firmes produce mejores resultados en los niños de resiliencia, desarrollo socioemocional y toma de decisiones. Estas habilidades son las habilidades que más perdidas están en el mundo de hoy. Resolución de conflictos, resiliencia, apoyo socioemocional y toma de decisiones. Entonces, no es verdad, si están haciendo tanta falta estas características en las sociedades del mundo de hoy, es porque esa crianza autoritaria, abusiva, no permitió que se desarrollaran esas habilidades. Claro, porque porque están faltando hoy. Sí, fíjate que yo me he fijado contigo, valga el término, que en tu casa hay régimen de consecuencia. Sí, señor. Entonces la palabra régimen de consecuencia no se conocía en los términos de ahora. Quiere decir, previamente, el adolescente, en el caso tuyo, y cuando eran niños también, están en auto de que si infringen todo el ordenamiento, llamémoslo jurídico, del hogar, tiene consecuencias. Pero ellos conocen, previamente han sido establecidos cuáles son sus límites, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes y qué no deben violentar. Igualmente, el régimen de consecuencia no es solamente negativa, la consecuencia es una causa de algo que pasó. Igualmente, hablábamos fuera de audio que esta semana y estos días se están entregando las notas escolares. Asimismo, si hay una consecuencia, si hay un acto positivo como notas sobresalientes que pasaron todas sus materias, también hay una consecuencia positiva. Ya llevan eso. De una vez, Orión, yo pasé. Yo pasé. ¿Qué? Te dejan tirar ahí, yo pasó? pasé. ¿Qué tú me vas a regalar? Entonces, el hogar tiene que ser un espacio de conexión. Y como le decía hace un rato, no es posible que un niño logre conectar con su padre o su madre si esa misma persona a la que ellos tienen que buscar refugio y aliento y protección, porque es lo que necesitan de nosotros. ¿Cómo? Es que no se me ocurre una persona que me dé un trompón, yo irle a contar que me siento mal. O sea, no se me ocurre. Y eso mismo tiene que pasar por la cabeza del niño. No sé, un tema que no hemos podido resolver ni contigo ni con la doctora Carol es el hecho de cuando desde muy niña o desde que ustedes estaban adolescentes, que yo le expliqué el valor que tiene el matrimonio y el valor que tiene el divorcio. Por ejemplo, yo no le puedo decir eso a Carol porque inmediatamente me pelea. Yo le señalé que el matrimonio realmente es una ceremonia bonita donde se supone que todo es color de rosa. Uh-huh. Que lo que tiene efecto jurídico difícil de aguantar es el divorcio. Y el divorcio no es como un purgante, uno no lo tiene porque quiere, sino porque está obligado. Llega un momento que tú dices, no, o tú uh-huh. o tu pareja, depende. Entonces, eso tiene consecuencias jurídicas, anímicas. Y como soy padre de 2 damas y no de 2 caballeros, yo tengo que verlo en ese escenario. Entonces yo les dije a ustedes, tienen que prepararse no para el matrimonio, prepárense para el divorcio. Ustedes entendieron que yo les dije, no, la primera cosa, lárguense. No, yo lo que le estoy diciendo es que cuando ustedes tengan que tomar una decisión fuerte, si es que pasa, Dios quiera que no, ustedes estén preparadas para eso, anímicamente, académicamente, físicamente, uh-huh. en todos los sentidos, incluso como jefa de hogar, con sus hijos. Entonces, esto yo no lo puedo hablar con Carol porque inmediatamente me dice que ese materialismo mío, que sé yo cuánto, que ella se casó ya pues, hasta que la muerte los separe. Sí, pero puede ser antes de la muerte, quiera Dios que no, pero... ¿Y por qué? Por la violencia, porque yo vengo de un escenario de violencia familiar, no de mi familia, que por cierto no era tan fácil la cosa. No, sino de todo mi entorno. La violencia era el elemento. De hecho, la revolución de abril tuvo su origen fundamental en San Carlos. Todos los sancarleños fueron los primeros que se fueron a Ciudad Nueva. Es decir, esa violencia reprimida se convirtió en violencia patria. Sí, cosa. Gasolina, y todo el mundo salió buscando un fusil, una cosa, ¿dónde que hay? ¿Dónde que vamos a pelear? Eran patriotas, pero eran violentos.
Mira, ese fue el escenario de la Revolución de Abril. Hoy tenemos otras revoluciones que, como siempre les digo, pasan en la virtualidad, que es otro mundo al que pertenecemos hoy. Les quiero poner sobre la mesa una historia que se hizo viral hace un par de años y causó muchísimo debate. Un padre en Ohio, en los Estados Unidos, decidió que su hijo de 10 años, como castigo por hacer bullying en el autobús escolar, su hijo hizo bullying, no fue víctima de bullying, sino hizo bullying a otros niños en el autobús escolar, lo puso a caminar más de 8 kilómetros hasta la escuela. El mismo recorrido que hacía el autobús, lo puso a caminar a pie porque le dijo, tú no puedes estar con los demás niños porque tú eres un abusador. Digamos que hasta ahí está todo bien. ¿Qué pasa? El papá lo siguió en el carro, lo grabó durante el trayecto y subió el video a las redes explicando que fue una consecuencia por su mala conducta. Él dijo algo como que las malas decisiones tienen consecuencias. El video se volvió viral. Muchos aplaudieron la firmeza y otros lo acusaban de humillar al niño públicamente. Ahora yo te pregunto, míralo ahí, el castigo de un padre a su hijo por hacer bullying a compañeros, andar 8 kilómetros hasta el colegio, a 2 grados de temperatura. Yo prefiero que no vamos a un cambio. Vámonos a un cambio con esta historia. Vámonos a un cambio, señores. Estamos en De Padre a Hija. Ahí viene de la Altaga. Amigos, antes de la pausa les conté la historia de un padre que en Estados Unidos puso a su hijo a caminar 8 kilómetros a 2 grados de temperatura con aquel frío porque había hecho bullying en el autobús escolar y lo puso a caminar ese mismo recorrido como castigo. Ahora bien, no digamos que está mal, el bullying es horrible, el bullying es una de las cosas más desagradables que puede pasar a un niño. Sin embargo, el haberlo grabado, subirlo a las redes, es una humillación. Ahí que yo entiendo que vamos a decir que es una pena desproporcionada respecto a la infracción cometida. Porque yo sí, entiendo. Tú sabes que tener régimen claro, el bullying hay que atacarlo de raíz y qué bueno que un padre porque normalmente quien trabaja el bullying es el padre del afectado, porque tiene que trabajar con el niño afectado. Qué bueno que el padre de un bully, como le dicen en Estados Unidos, de un niño que abusa de otro, tome cartas sobre el asunto. ¿Tú sabes qué hubiese hecho una crianza positiva? Uh-huh. Acompaña al niño los 8 kilómetros. No se monta en un carro a grabarlo. Va con él. Mira, mi hijo, estamos caminando. ¿Tú crees que es justo? Que si yo qué. Aunque sea en silencio, lo acompaña. Míralo ahí. Mira cómo caminó en el vehículo detrás creo que era una niña al final. No, mi hijo se metió en un lío en un autobús que acabó con una expulsión de 3 días porque lo expulsaron del colegio, porque fue un abusador, cosa que yo no tolero, cosa que no soporto, y por eso tiene que ir corriendo a la escuela. O sea, además lo puso a correr. Estamos a 1 milla de distancia del colegio, él va a experimentar lo que es correr, que no sé qué, que sé yo cuánto, la buena, etcétera. Acompañó ese video de esa culpa, y la culpa no sana, sana el entendimiento, la conversación, eso es lo que sana. Si ese padre tal vez hubiese acompañado esos 8 kilómetros a su hijo al lado, la historia hubiese sido diferente. Yo quisiera saber, y me voy a poner a investigar, si ese niño dejó de ser un abusador. Mira, cuando yo fui maestro de escuela, maestro de educación básica, ya por los años 70, en los entrenamientos que nos daban en el Ministerio de Educación, a mí me llegó uno que me quedé con él por siempre, que es la ineficiencia del castigo como tal. El castigo no tiene ningún rol positivo, el castigo como tal, no el régimen de consecuencias, sino el castigo que viene siendo un castigo de limitar, de golpear en muchos casos. Los padres te toman una regla y te dan 2 fuetazos fácilmente, los profesores, etcétera. Y la forma en que yo lo pude comprobar. ¿Cuál era el castigo que yo tenía? Yo era el encargado del 6º grado.
nosotros teníamos que dejar el aula limpia a los que iban a ingresar en la tarde. Eran 2 tandas. Y entonces había que limpiarlo. Eso, en la asamblea de profesores llegó a ese acuerdo. Todos los carajitos que no tenían el nombre de alumno, porque eran jodidos, la palabra, ¿verdad? Demasiado, iban en turno y ellos eran los que se tenían que encargar de limpiarlo. Pero cuando yo recibí ese entrenamiento, yo dije, no, vamos a cambiar esto. Un día le digo a los estudiantes más meritorios del curso, fulano y fulano, como tú dijiste ahora, y yo, el maestro, a las 12 del día, nos quedamos limpiando el aula. Pero profesor, ¿y qué fue lo que yo hice? ¿Y por qué eso? No, al contrario. Porque tú eres un buen estudiante, tú sabes lo que significa la higiene, tú sabes lo que significa la responsabilidad, y yo voy a aprender de ti y nosotros nos vamos a quedar. Aquí están las escobas. Fulano y fulano. Y lo otro era indiferente ante el que te buscaba llamar la atención a través de la inconducta. Fulano, no, antes yo era hasta un tizazo le podía tirar, molesto con el muchacho que no dejaba tranquilo a uno. Bueno, lo dejé. Al final, yo te voy a contar esta historia. Yo estaba postulando en un tribunal, litigando, y uno se presenta, doctor fulano de tal, mi identificación magistrado por secretaría la acabo de que yo cuánto, esto y lo otro. Y el doctor, yo vengo en representación de fulano de tal, etcétera. Cuando se presenta un joven abogado, dice, yo quiero aquí comentar que yo estoy en esta tribuna, él decía señoría, yo estoy en esta tribuna gracias a quien hoy estoy enfrentando en los tribunales. Wow. Al ex magistrado, porque ya yo había sido magistrado, el magistrado Orión Mejía, que fue mi profesor, y él nos recuerda aquella vez que me sacó de la oscuridad y me hizo una persona decente, cuando me puso a limpiar el curso. Óyeme, y yo digo, eso fue el resultado de esa clase que a mí me dieron, de decir, no, la conducta positiva, incentivar la conducta positiva, desincentiva la conducta negativa. No le ponga atención a la conducta negativa. El día que tu hijo haga algo bueno, conviértelo en un héroe. Ay, yo estoy muy orgulloso de ti, ay, qué sé yo cuánto. Pero no cada vez que el muchachito haga algo malo, entonces tú estás encima de él. No. Trata de siempre incentivar todo lo bueno que haga y tú verás que en esa misma medida va a ir bajando lo malo que hace el niño. Los estudiosos de la conducta humana nos dicen que antes de aplicar un castigo te hagas estas 3 preguntas. ¿Enseña o solo castiga? ¿Está alineado con la edad y el entendimiento del niño? ¿Y cómo se sentirá después de esto? ¿Humillado o acompañado? Por eso yo les decía que si ese papá que puso a ese niño a caminar esos 8 kilómetros, lo camina con él, sí, la historia es diferente. Nosotros no somos modelos de nada. En mi casa, a principios de año hubo una situación que mi hijo Gabriel infringió una de las reglas del hogar. Y una de sus consecuencias fue, por ejemplo, lavar los vehículos de la casa por unas semanas, algo así. Pero su papá estaba con él lavando los vehículos también. Sí. Su papá lo ayudó a todo lo que él tenía que hacer por haber roto una de las reglas que ya él sabía que no se podía romper. Eso es otra cosa. Sí, él lavó los vehículos por un par de semanas, pero su papá estaba lavando. ¿Tú sabes lo que pasa cuando el castigo es de naturaleza corporal abusiva? Porque a nadie puede infligirle daño físico a ninguna persona, porque no se puede tomar la justicia por propias manos. No es verdad que hay que autorizar a un padre a golpear con una pela a un muchacho. No. ¿Sabes lo que pasa? Que tú le estás dando a cada rato una pela y tú no te vas dando cuenta. Y va a pasar lo que pasa generalmente, que uno le dice, no, agarra al papá la mano, no papá, ya está bueno, ya está bueno. ¿Y qué lograste? Nada. Llegaste a ese punto donde no hay admiración, no hay nada, no hay respeto, sino es que yo tengo la fuerza para defenderme. Y eso ocurre, claro que sí. Cuando tú tienes el poder, por ejemplo, de un muchacho, te voy hablando de mi época, que era una época bastante difícil desde el punto de vista político. Yo tengo la casa, yo soy el control de la casa. Tú haces lo que yo quiero en esta casa, si no te vas de la casa. Muy bien.
Una de dos, yo cometí el error de decir que la política era lo más importante para mí y tuve que irme de la casa. Pero llegó un momento en que mi progenitor llegó desde Estados Unidos por algo y discutimos, no sé qué fue. Inmediatamente en su mente estaba votar a uno, pero no sabía que ya yo no estaba. Yo digo, ¿a dónde usted me va a votar si yo no estoy aquí? Tú te fijas, llegó eso y bueno, lo que te quiero decir tal cosa. Digo, bueno, hágame lo que usted quiera. Es que si la consecuencia no está ligada a la conducta, no estamos haciendo nada. Entonces terminó admirando a uno toda la vida después de eso. Y bueno, porque entendió, pero ya que la fuerza no puede. La fuerza no puede imponerse siempre. Mira a Trujillo. En el plano nacional. Llegó un momento en que un grupo de conjurados dijo, no, pero esto tiene que ponerle fin. Qué bueno cuando uno puede dialogar, como al final nos sentábamos a hablar de política, de cosas, sin pelear y dando explicaciones. Yo creo, Orión, esto, que sé yo cuánto, yo creo lo otro. Qué bueno que si eso hubiera comenzado desde temprano, hubiera sido mucho mejor las cosas. Uno lo entiende, pero no todo el mundo está en capacidad de entender todo un pasado de muchas dificultades, que era, yo no digo que era de un hogar. ¿Tú sabes lo que es decirle a una gente, Kirsi? No, usted no se puede meter en eso. En pleitos de marido y mujer nadie se debe meter. Y la matan. El marido cerraba la puerta de la casa, del traspatio, y eso se oían esos golpes. Y uno diciendo, pero le podemos dar 2 pedradas a este desgraciado, pero no se podía, porque en pleito de marido y mujer uno no se debe meter. Y uno sentía ese, y si fuera mi mamá, y se abría la señora después, tranquila, a fregar, porque estaba la cocina al frente, ahí como nada, yo decía, caramba. No, eso tenemos que ponerle un alto, y por eso yo soy la primera partícipe de que este programa me trabaja. La violencia hacia la niñez a mí me trabaja de una manera muy se me hace difícil, pero hay que hacerlo. Yo sé que los padres no tenemos un manual. También nosotros estamos creciendo y aprendiendo con nuestros hijos, porque yo nunca en mi vida había tenido un hijo de 16 y una hija de 15, nunca en mi vida lo había tenido, lo estoy aprendiendo igual que ellos. Entonces también tenemos una carga hoy en día de trabajo, una carga de expectativas que no se vivían antes, una carga económica, una carga social, y no siempre sabemos si los estamos haciendo bien o mal. Estamos aprendiendo con ellos. Les repito, yo nunca había tenido un hijo de 16 ni una hija de 15. Lo estoy aprendiendo ahora. Pero siempre debe prevalecer el acompañamiento, no quiero decir el amor, pero sí el acompañamiento. Hay una parte de la crianza positiva que yo abrazo mucho, y es validar las emociones. ¿Por qué tú estás haciendo eso? ¿Tú te sientes triste? O sea, ponerle nombre. ¿Tú te sientes enojado? ¿Tú te sientes triste? ¿Tú te sientes asustado? Para eso hay que tener confianza con el muchacho. Claro que sí, y la confianza se logra hablando. Y la confianza se logra escuchando. A veces como papás creemos que no lo sabemos todo. Mentira, usted nunca ha tenido un hijo de 13 años. Usted no sabe lo que es eso. Usted lo está aprendiendo con su hijo. Entonces, escuche. Si tú me pides que yo dé un consejo porque yo tampoco nunca tuve hija de más de 30 y tantos, 40 y tantos años. Tengo 2. Yo creo que lo más importante de todo es tener confianza con la persona, poder hablar, poder escucharlo, respetarle sus derechos. Respetar, no avergonzar, hay lo que se llama resolución de conflictos. Los conflictos se resuelven con el derecho de él y basado en mi autoridad sobre el ambiente, sobre lo que yo represento, claro, pero siempre respetando el derecho de él. Porque si tú respetas el derecho de él, él va toda la vida a entender que ese es un tesoro. Y cuando él esté solo, él tendrá oportunidad de defender sus derechos en la sociedad. Y no se le puede tener miedo al conflicto. El conflicto siempre va a estar en el hogar. Y esas conversaciones difíciles hay que tenerlas. El conflicto puede ser una llave para muchas cosas positivas. Yo creo esto, tú no crees lo otro. Yo tuve con ustedes en la crianza, y lo comparto con mis amigos, con nuestros amigos televidentes también, y cibernautas, ¿qué se llama? Con ustedes,
yo tenía porque no crea, el rasgo del lenguaje autoritario se mantiene. Claro. Pero ¿cómo lo pude controlar? Bueno, en una cosa, ¿cuál fue el castigo más grande que yo le pude dar a ustedes? Bueno, el silencio. ¿Por qué papi no vino y almorzó y no habló con nadie? Ya ustedes sabían. Pero eso es un abuso psicológico. Bueno, pero era la forma de yo aguantar. Esperaba, vine de trabajar al mediodía, tengo que trabajar a las 2 de la tarde, 2 horas en silencio. Que tú te acuerdas, que tú hablas con él, ve. Tenía que hablar conmigo, entonces había resolución del conflicto, pero era que yo también estaba enfermo. Es que sí, es por eso que te digo yo que uno estaba no enfermo sabe de hacerlo violencia. tampoco, Lo que no es que pasa nosotros que tenemos la llave. yo estaba enfermo de violencia, pero se entendía que con mis hijos yo no iba a ejercer ningún tipo de violencia, pero estaba enfermo de violencia. Es que todos tenemos que aprender en casa, entonces educar con límites sanos es necesario, claro que sí, con límites sanos, los muchachos no son chivitos, no es tan fácil, sobre todo en esta generación, pero es posible. Mi opinión, mi consejo, que yo también estoy aprendiendo con mis hijos, escúchelos y acompáñelos. Escuchar es una buena expresión. Vamos quedando con esa. Escuchen a sus hijos. Nos vamos, Kirsi. Nos vamos. Gracias, señores, por estar con nosotros. Ojalá que este tema, yo me involucro demasiado en los temas, y este tema le digo, Kirsi, no traiga temas tan peligrosos. Pero bueno, gracias por todo, señores. La próxima semana estaremos de nuevo con ustedes en otro programa de Padre a Hija. Si Dios lo permite.